Clausewitz y yo. A mi padre lo maté de un tiro en la frente. La bala, una de esas redondas que se usan para matar animales, le entró por el borde superior de la ceja derecha y le salió inmediatamente por detrás, llevándose con ella parte de su cabeza, su pelo, su sangre, sus venas, e incrustándolo todo en la pared. Si dijera, estoy feliz, o finalmente di caza al estúpido marrano, mentiría. Desde ese momento, el momento en que alcé mis 2 cañones y vi cómo la bala entraba y salía de su cabeza, he estado minuto a minuto preocupado, cabizbajo. Y no lo digo por arrepentimiento o angustia, no. Matar al propio padre o matar a la propia madre no tiene ninguna importancia. Ninguna otra importancia que la importancia jurídica, tal y como se encargan de remacharnos abogados, jueces y cárcel. Una importancia legal. Y lo legal es lo que escapa a toda intuición, todo orden, toda idea. Así que prosigamos. A mi padre lo maté con una Remington vieja. Una Remington que tenía el visor gastado y marcas de óxido en uno de sus 2 cañones. Precisamente en ese que a razón de un golpe había quedado deforme cuando minutos después de robarlo quise colgarlo de nuevo en la pared y se cayó. Cosa que durante buen tiempo puso al borde de la cólera a mi padre, quien solía regresar a casa arrastrándose de sus rondas de Slivovice con el ingeniero Neklas, pero curiosamente ese domingo había regresado más temprano de lo habitual y desató durante años sermones tan largos sobre lo que es mío y lo que es tuyo, que aún, 5 décadas después, veo aquellas palabras y aquellos improperios filtrándose a través de la separación diminuta de sus 2 diminutos colmillos y siento miedo. A mi padre lo maté de un plomazo, uno solo. Describir ahora ese momento sería medio confuso, ya que ese segundo largo y jovial en que mi padre se trasladó del butacón al aire y del aire al suelo, haciendo una mueca de sorpresa bajo su pijama gris medio sucio, nos haría caer casi en la comedia, si es que se puede catalogar de comedia, ese rictus que de manera tan evidente se acuñó en su rostro, y el movimiento posterior de sus 2 piernas sobre el suelo, así como si de una mole en erupción se tratase. Movimiento que, de más está decirlo, se completó con varias manchitas insignificantes alrededor de su cuerpo y la exposición de su rostro, ese rostro redondo con ojitos redondos y nariz de piquito, varios minutos frente al mío, como si de pronto no estuviera muerto, como si pudiera levantarse y volver a amenazarme. Recuerdo ahora que hace algunos años partí en 2 una de sus cabezas de conejo. Una cabeza diminuta, blanca, ciega, que mi padre había cazado alguna vez en Holanda y formaba parte de su colección. Mi colección enana de conejos, la llamaba. Ver a mi padre agacharse con cara de llanto, a acariciar, abrazar, peinar ese pedazo de gato. Los conejos no son más que gatos que comen hierba. Como si se tratara de un ser humano y sobre todo, a posteriori, su inconsecuente recriminación, mostrándome el puño cerrado y jurándome venganza, me llenaron de tal asco que aún en sueños vuelvo a ver su cara, hinchada, gris, pusilánime, inoportuna, llorosa, y me alegro de haberle incrustado un plomazo en la frente. Un plomazo chiquitico, sí, pero lo suficientemente bien dirigido como para hacer saltar a aquel monstruo del butacón al suelo y del suelo a la mierda en fracciones de segundo. Mi padre y yo apenas discutíamos. Es decir, desde aquel desencuentro con una de sus múltiples cabezas de conejo,
entre mi padre y yo apenas existían palabras, solo interjecciones, algo así como ya, oca, ¿eh? O palabras muy cortas, pequeñitas, palabras que en sí mismas venían a resumir no solo la tensión que poco a poco había crecido entre nosotros, sino una situación, un odio. Por ejemplo, mi padre llegaba, se sentaba, se quitaba los zapatos, estiraba sus piernas y me decía, comemos. Eso era todo. Días enteros repitiendo la misma situación. Mi padre encima del butacón, ese de florecitas rojas con felpa gastada y diciéndome, en lo que se daba violín en el pie, comemos. Y a esta altura, no voy a negar que muchas veces después de escuchar la pregunta, tuve deseos de matarlo. De ver cómo la sangre le salía del cráneo y construía su propio perímetro, su propio camino bajo su insultante cabeza. El perímetro que el panzudo y coleccionador de conejos, que era mi progenitor, no tuvo nunca en vida. Mi padre era un asesino. Sí, como escuchan, un asesino. No uno de gatillo y veneno, tal como son presentados todos en las películas, no. Mi padre no había matado a nadie, y creo habría sido incapaz de matar a alguien por lo menos de facto. Era un asesino de lo que yo, después de mucha reflexión, solo puedo catalogar como lo intenso. Un asesino de lo estético, lo vivo, lo diferente, lo intenso. Si yo le serví una bolita de arroz compacta al lado de los trozos de conejo al vino bianco o al ajillo, sus dos favoritos, los cuales decoraba con hojitas de cilantro alrededor, no solo para intensificar el sabor de la carne, sino para que la carne se viera, mi padre lo revolcaba todo y se lo comía como un cerdo. Esto para no hablar que muchas veces tiró al suelo alguno de los platos de la vajilla de Sèvres que la familia había heredado, para sencillamente comer en un coso redondo de aluminio, un coso que no había sido labrado, decorado, curado, y que más que para personas, estaba hecho para animales en un establo. Lo mismo con todos nuestros objetos. Cuando el alcohol lo dominaba, y para esto bastaban solo un par de copas de cualquier Borgoña ramplón, empezaba a gritar, así le agarro yo el culo a Catalina la rusa, y a bailotear por toda la casa, cargándose todo lo que encontraba a su paso y terminando siempre en el piso, como un mastodonte. Y de más está decir lo molesta que resultaba la caída de este más que infame mastodonte. Con él no solo se desencajaban las sillas, las mesas, los esquineros de cualquier estante, sino que hasta literalmente las paredes se rajaban. Se hundían ante el estruendo que aquel estúpido hacía cuando sus 150 kilos golpeaban el suelo y después de intentar pararse 2 o 3 veces, volvía a caer. Mi padre era un déspota, tal como oyen, un déspota. Le gustaba repetir la palabra Clausewitz delante de la hermana de mi madre, casada desde hacía mucho tiempo con un judío, y perorar sobre la maravillosa tesis, así decía, de la raza superior. Tesis que, según él, ya estaba enunciada en Clausewitz, en la reelaboración del mito de Fausto, que para él, de la guerra, había desarrollado, y en la exclusión que había que hacer de los judíos de toda civilidad, ya que le espetaba con los ojos llenos de sangre a la hermana de mi madre en su cara, solo habían venido al mundo a traer muerte. Y gritaba, Clausewitz es el no adversario, tirando pasitos de baile y riéndose delante de ella en lo que mi madre echaba a llorar, consolada por su hermana, a quien al parecer afectaban menos las palabras del monstruo paterno. Clausewitz es la plusrazón. Sin él, volvía a gritar triunfalmente mi padre después del bailoteo por toda la casa, hoy seríamos nada, y repetía, Clausewitz, 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 hasta terminar en el piso. Mi padre era un viejo al que el alcohol, como ya he dicho, hacía resaltar su brutalidad,
y que más de una vez le dijo a mi madre, antes de que ésta muriese: lo importante no eres tú, sino tus órganos. Quiero que cuando mueras, le decía, quiero que cuando mueras me dejen comerme todos tus órganos.